todos, esto es Más Política. Mi nombre es Vanessa Beltré y hoy vamos a estar hablando con Lucía Esmeralda Bello, quien es abogada, politóloga, y vamos a estar hablando bajo el tema políticas públicas. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Vanessa, gracias por la invitación, me siento bien, espero que tú también te sientas bien. Gracias. Bien, Lucía, vamos a estar haciendo una serie de preguntas. Entre ellas nos gustaría saber, tú como politóloga, que conoces bien el área y el ámbito de la política, ¿qué crees tú, Lucía, el plan de planificación y desarrollo diseñado por el gobierno para combatir el coronavirus funciona? Bueno, mira, podríamos hablar en términos medios, porque real y efectivamente se ha hecho un esfuerzo. Ahora lo que había que medir es si ese esfuerzo ha sido eficiente, porque ciertamente ningún país estaba preparado, ciertamente, para esta pandemia, para este daño mundial. Entonces, el gobierno ha tenido iniciativas que pueden evaluarse como positivas, pero hay otras que pueden ser evaluadas como negativas, porque lamentando mucho, nuestro país es un país muy político y a todo se le busca sacar ese partido político. Entonces, cuando tú enfocas tus políticas públicas con una mira de un enfoque de contingente político, se va reduciendo la efectividad, porque las cosas que tienen que hacerse con las restricciones que deben de tomarse, entonces van dejándose a un lado para mantener un capital político. Perfecto, entiendo. Entonces, ¿estás de acuerdo en que se haga una cumbre de líderes políticos para buscar estrategias que puedan ayudar a la situación sanitaria y económica por la situación que estamos viviendo en el país? Bueno, mira, evidentemente, Vanessa, es un problema global. Las soluciones tienen que ser global. Yo creo que tiene que haber una cooperación mutua y de soluciones ante los escollos que va a sufrir la economía. Entonces, esta situación, que por eso su nombre es una pandemia que traspasa fronteras, igual va a tener que tener soluciones entre países de colaboración, y países como el nuestro, frente a otras potencias que también están pasando esto, van a tener que reunirse, van a tener que colaborar y van a tener que marcar una política económica, una política de subsanar, una política de restablecimiento, sí. Porque realmente, vuelvo y te repito, esto es una situación global, esto afecta a todo, no estamos hablando que esto es un hecho aislado. Por ende, una economía global, una economía que es transfrontera, que es una de las cosas que se están viendo, que lo que va a tener una recesión en la economía. Entonces, sí creo que en su momento y acompañado de condiciones efectivas, yo hablo mucho de la efectividad porque a veces nos quedamos con políticas allá arriba y cuando se aplican no van donde realmente tienen que hacer el efecto. Entonces, sí, en su momento los países van a tener que enfrentar, sí, más allá de las medidas sanitarias que se han estado permeando, como aquella del aislamiento, de cooperaciones en donaciones de insumos médicos, van a tener que tocar el tema económico para solucionar los escollos que va a dejar la situación. Indiscutiblemente. Lucía, ¿y qué piensas sobre algunos sectores que han politizado la situación en la que nos estamos enfrentando por esta terrible pandemia? Bueno, yo te decía, Vanessa, de la primera, y la podemos concatenar con la primera pregunta, sí, es que lamentándolo mucho, estamos en un país que sus cimientos son muy políticos. Quizás en el siempre darle importancia a mantener capital político, hemos dejado ver que hay una parte humana que se queda a un lado. No comparto la forma de que en medio de una crisis humanitaria, porque lo es, sí, se esté sacando provecho político, porque esto es un asunto que no es, tú podrás tener vamos a decir, una medición a futuro, pero el ritmo a lo que se desarrolla lo que es el coronavirus, el COVID-19, uno todavía no sabe los efectos que va a tener en un país, y en nuestro caso, en el caso de la República Dominicana, esta realidad choca mucho con aquello que es sociopolítico. Entonces, las
visa que ha encontrado esta crisis en la República Dominicana. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas que no dejan de ser políticas, pero hay que tomar medidas viendo la parte humanitaria, el progreso país, la recuperación después de más que sacar capital político, porque ya habrá su momento para eso. Exacto. ¿Y cómo ves el panorama político para las elecciones del 5 de julio? Bueno, tú sabes que la resolución dice que ciertamente para el 5 de julio se estaría convocando la primera vuelta. Sí. Si nosotros vemos el escenario, nos hemos dado cuenta que a pesar de que se han tomado medidas de la cuarentena, se han tomado los famosos toques de queda, de que ahora las personas igual abarrotan los lugares. Entonces, no creo que si la Junta y los organismos encargados del montaje de las elecciones toman las medidas del lugar, pueda ser un problema alguno. Ahora, el gobierno tiene que ir haciendo la debida diligencia desde ya, o sea, para que garantizar la seguridad del votante. Entiendo. Entonces, yo no veo mayores problemáticas, porque si tú me dices a mí que cuando tú entras a las redes sociales y ves que en un banco hacen una fila kilométrica, que en un supermercado, que las ayudas se están dando con una fila kilométrica, entonces yo digo, entonces, ¿cuál es el conflicto de que las elecciones se llevan a cabo siempre y cuando se tomen las condiciones del lugar? Bien, entonces, ¿piensas tú que estamos preparados para ir a elecciones el 5 de julio? Bueno, eso yo entiendo que sí, que lo va a ir determinando los acontecimientos, el manejo, el control de la pandemia, de las medidas de seguridad que se vayan implementando, porque vuelvo y te repito, Vanessa, es que si se toman las medidas, cuando tú vas a un supermercado, tú haces igual una fila con todas las dimensiones podidas que se han dado en estos casos, en los últimos casos. Entonces, las personas en la fila, pero tienen sus guantes, tienen su mascarilla y tienen un sinnúmero de protocolo. ¿Qué consiste en estar? Bueno, tú te paras en una fila, espera y sigue, o sea, y está el distanciamiento social, que creo que un metro. Sí, entonces, tú sabes, están exacto, un brazo de distancia. Sí. Entonces, habrá que ver las medidas que se toman, porque estamos en una circunstancia que no son las circunstancias de una votación normales, no son las circunstancias de unas votaciones tradicionales, o sea, no es la circunstancia. Entonces, las medidas que se implementen tienen que ser medidas de seguridad. Bien, que ya pueden ser adaptadas por el gobierno y tanto también por la ciudadanía. Perfecto. Exacto, de una concientización, porque es que yo creo que lo más recomendable para el sistema democrático es tener las medidas de seguridad sanitaria, el control, pero también las elecciones, porque es parte del sistema democrático. No creo llevar un gobierno que agota su periodo más allá de los días que le quedan. Eso yo creo que tendría otro componente encima de la crisis que estamos teniendo por la pandemia. Tendría un componente sociopolítico, y ya tenemos ejemplo atrás en la historia de lo que sucede cuando hay crisis políticas en un país como la República Dominicana. Efectivamente. Lucía, para culminar, ¿qué recomendaciones les das a la ciudadanía en medio de esta situación en la cual estamos viviendo por el COVID-19? Mira, Vanessa, lo que nosotros le podemos pedir a la ciudadanía es que realmente cumplan con el protocolo y que salgan de su casa realmente a las cosas indispensables. No es una medida que quizás la puedan cumplir todo, donde República Dominicana tiene un alto porcentaje de un sector informal que si no sale a trabajar diario no prende una estufa en su casa. Sí. Entonces, hay condiciones que tienen que respetarse, como el distanciamiento social, la higiene de las manos y salir a lo indispensable. El que no tenga que salir de su casa, por favor, que no lo haga. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema, que no es el único sistema que no estaba preparado, porque eso hay que resaltarlo, no es el único sistema que no estaba preparado, pero sí es un sistema que está cayendo
y respetar las autoridades, porque al final de cuentas, nos gusten o no las cifras que puedan dar, nos gusta la información que puedan dar, son las oficiales. Entonces, creo que vamos a salir a camino en esta situación. Bien. Creo que seremos mejor personas, pero hay un componente, señores, es que si no somos prudentes, si no cumplimos los protocolos, entonces esto que estamos luchando contra un pequeño virus que nadie puede ver, que es imperceptible a la vista humana, no va a parar. Entonces hay que cumplir el protocolo. Entiendo. Pues muchas gracias, Lucía. Fue un placer tenerte en nuestro programa de los lunes. Que tenga feliz resto de la tarde. Gracias, Vanessa. Gracias. A visitarnos en maspolitica.com para estar al día con todas las noticias. Accede a nuestras redes sociales, búscanos como Más Política en Instagram, en Twitter, en Facebook. Danos like, comenta, comparte en YouTube. Más Política con K. Gracias a todos y a todas por escuchar nuestro podcast en maspolitica.com. Nos vemos en la próxima semana. Mi nombre es Vanet Saavedra. Un abrazo grande. Hasta la próxima.